Gracias, buenas tardes, es un gusto estar aquí. Y bueno, aquí comparto las dos partes, porque también soy endoscopista y no nomás soy cirujano, entonces creo que tengo equilibrada un poco la balanza. Pero sí, como dicen, me pidieron hablar de cuál es el futuro del tratamiento quirúrgico de la acalasia e igual de los trastornos espásticos del esófago. No avanzamos. Bueno, como ya han escuchado de los que han estado aquí presentes durante toda la conferencia, pues obviamente sabemos que es un trastorno primario idiopático poco frecuente que se llega a presentar en uno de 100,000 pacientes, generalmente, por ejemplo, en esas escalas en Estados Unidos. Obviamente, ya todos han escuchado que obviamente es la ausencia hablando de acalasia, pues es la ausencia de las relajaciones del esfínter esofágico inferior, con una presión basal aumentada del mismo y aperistalsis del esófago distal. La disfagia, la regurgitación, el dolor retroesternal, la pirosis y síntomas respiratorios, así como la pérdida de peso, pues sabemos que son los síntomas más comunes de la enfermedad. Y la manometría de alta resolución ha cambiado los criterios de diagnóstico. Y eso es importante porque antes muchos pacientes que eran diagnosticados con otros trastornos esofágicos espásticos ahora han sido catalogados dentro del grupo de la acalasia y también nos ha podido ayudar a poder subtificarla de acuerdo a la clasificación de Chicago que ya se ha mencionado. Hasta el día de hoy, obviamente no existe. Hasta el día de hoy, obviamente no existe en ningún lugar un tratamiento que vaya a la causa etiológica. Y esto es importante porque en últimos estudios se ha visto que la acalasia, así como algunos otros trastornos espásticos del esófago, puede tener un factor autoinmune. Y ese factor autoinmune está provocado por anticuerpos antiplexo mientérico que generalmente se van a desarrollar posiblemente tras alguna infección, sobre todo en pacientes que tengan cierta predisposición genética. Por consiguiente, el tratamiento que existe, y como se ha mencionado, pues es la dilución de los músculos de la unión esófago-gástrica, permitiendo el aclaramiento y el vacío del esófago, generalmente a través de la gravedad, y pues obviamente estos son los manejos que hasta la fecha se tienen. En un estudio en Estados Unidos, tratando de detectar cuántos pacientes se diagnostican por año, en general en Estados Unidos, en base a esta estadística, se diagnostican 4,000 pacientes anualmente con acalasia. De estos 4,000 pacientes con acalasia se tiene registrado por lo menos hasta hace 5 años que de estos 4,000, 2,000 pacientes eran sometidos a miotomía de Heller tipo laparoscópica. Se estima que hace 2 años a 3 años, de estos 2,000 pacientes que se sometían a procedimiento quirúrgico, hace 2 o 3 años aproximadamente 500 de estos pacientes, o sea, una cuarta parte ya de estos pacientes ya eran tratados con POEM. Hoy, como acaba de mencionar el conferencista previo, pues obviamente cada día es más el número de pacientes que se están sometiendo a este procedimiento y siendo en menor los que se someten a una miotomía laparoscópica. Y algo importante hoy a definir, sobre todo en beneficio de nuestros pacientes, bueno, pues es cuál va a ser el manejo o el estándar de oro en estos pacientes. ¿Y qué sabemos de esto? Sabemos que debe ser, para considerar un tratamiento gold estándar, debe ser un procedimiento más exitoso para una afección, el cual debe de comparar todos los tratamientos existentes. Y el tratamiento debe ser eficaz y seguro para todos los pacientes y no solamente en algunos pacientes que tengan la enfermedad con ciertas características, o sea, no puede haber pacientes seleccionados, sino deben ser aleatorizados. Y que obviamente estos pacientes, en cuanto a su aspecto de la enfermedad, pues obviamente tengan todas las características. Generalmente, para poder demostrar esto, requerimos de estudios a largo plazo, prospectivos y aleatorizados. Un poquito de antecedentes, sabemos que el tratamiento quirúrgico, el doctor Ernest Heller, cirujano alemán, fue quien lo propuso en el 1913, haciendo una miotomía posterior, que después el doctor Zeiher la modifica y hace una miotomía anterior, para posteriormente el doctor Ellis hacer una miotomía transtorácica, ir evolucionando, como seguiremos mencionando más adelante. El doctor Dor aplica como tal, obviamente, una funduplicatura parcial que lleva su nombre, y finalmente Pellegrini empieza a hacer ya una toracoscopía
como manejo de la atalasia, para terminar con Shimi, en la cual ya se hace una miotomía laparoscópica con funduplicatura a partir de 1991. Como para hablar de cirugía, como dijimos, hay que hablar. Como para hablar de cirugía, como dijimos, hay que hablar lo bueno y lo malo. Entonces, en cuanto al tratamiento quirúrgico, la evolución del procedimiento ha observado una alta incidencia de reflujo, sobre todo en sus etapas iniciales. Por consiguiente, se vieron estudios en los cuales a estos pacientes que se sometían a una miotomía se les practicó, para poder evitarla, una funduplicatura parcial. Y pudieron ver los valores que se tenían previo a esta misma miotomía laparoscópica o la cirugía abierta, y que eran 60% pacientes presentaban reflujo después de la cirugía, a después de hacerle la funduplicatura parcial, solamente este valor disminuyó a un 10%. En un estudio también de Richards, en cual se comparó de manera prospectiva pacientes solamente con miotomía laparoscópica contra la misma miotomía laparoscópica con funduplicatura anterior, se mostró por pechimetría que el reflujo patológico, que fue en 48 pacientes, el 48% de los pacientes a los cuales no se les realizó la funduplicatura, contra el 9% de aquellos que se les realizó funduplicatura. En cuanto a la funduplicatura laparoscópica con la miotomía con funduplicatura, obviamente presentó un alivio de la disfagia en estos pacientes en 90%, con una incidencia de reflujo postoperatoria solamente en un 10% en la mayoría de los estudios que les voy a mencionar o les voy a mostrar. Como pueden ver, esos son los autores que nos dan el seguimiento a meses en cuanto a la cirugía con miotomía con funduplicatura anterior, y el porcentaje de éxito que se tiene a largo plazo, más 60 meses, 125 meses, 60 meses, 60 meses, 55 meses de seguimiento de estos pacientes con este procedimiento. En cuanto al reflujo, también podemos ver estas mismas series, con estos mismos seguimientos que se tenían, y lo que los autores nos reportan en cuanto a la incidencia de reflujo: 10%, 9, 2.8, 8.8, 4.7, 8.6, en promedio 7.3% de incidencia de reflujo post-miotomía laparoscópica con funduplicatura parcial. Estudios que también han comparado el uso de la dilatación neumática contra la miotomía Heller laparoscópica en un estudio multicéntrico europeo. Como nos mencionaron anteriormente, hubo un éxito del 82 contra el 84% a seguimiento a 5 años. El problema de este estudio es que a estos pacientes que fueron sometidos a la dilatación neumática se les permitió a estos pacientes tener nuevas redilataciones. Caso contrario, en el caso de los pacientes que fueron sometidos únicamente a cirugía. Cuando únicamente se toma en cuenta la primera dilatación contra la funduplicatura, la miotomía Heller con laparoscopía, pues podemos ver que el seguimiento a 5 años demostró que a estos pacientes a los cuales se les realizó solamente una dilatación tuvieron un problema de falla en el tratamiento. Solamente el 65% tuvo éxito contra el 95%. Igual, mismo estudio, pacientes que son sometidos a una sola dilatación neumática, el seguimiento a largo plazo contra aquellos pacientes que reciben 2 dilataciones después del primer procedimiento, contra aquellos que van a 3 dilataciones posterior al tratamiento, pues obviamente vemos que el éxito es mayor y casi comparable al de la cirugía en primera instancia. En cuanto también a la dilatación neumática comparada contra lo que es los tipos o los subtipos de atalasia, podemos ver que en general cuando se comparan todos en conjunto, todos los subtipos, el valor o el éxito es muy semejante al de la miotomía Heller por laparoscopía contra la dilatación, pero cuando dividimos los subtipos podemos ver en la última gráfica que el éxito de la cirugía es mayor comparado contra la dilatación neumática. ¿Serán los resultados entonces? Serán los resultados entonces de la miotomía Heller laparoscópica en lo que refiere a los pacientes con lo que se está publicando o lo que decimos nosotros los cirujanos de ella. Probablemente las tasas de reflujo y de disfagia sean más altas de las reportadas en los centros de alto nivel. ¿Y eso a qué se puede deber? Obviamente igual ahora
con el POEM, sucede lo mismo con la cirugía laparoscópica. Yo creo que los pacientes que son llevados a centros en donde se someten a este tipo de procedimientos con bastante frecuencia, pues obviamente el grado de éxito va a ser mayor que en aquellos en los cuales se hace 1 o 2 casos al año o menos casos, y obviamente esto confiere tanto a la cirugía como al POEM, pues obviamente en tener una técnica adecuada y una expertise adecuada, obviamente para garantizar un mayor éxito. En cuanto se realiza sobre todo una miotomía extendida, como puede ser en el caso de los pacientes con acalasia tipo 3, pues obviamente se ha visto que la incidencia del ERG puede aumentar en promedio hasta un 48% en algunas series. Las tasas de fracaso en cuanto a la cirugía, como pueden ver según las series, van desde un 15 a un 35%. Siento la disfagia, el principal síntoma, ya sea de inicio por una miotomía incompleta, pero también puede ser debido a que sabemos que la acalasia es una enfermedad crónica que pudiera recurrir los síntomas con el paso del tiempo, así como puede existir fibrosis, deslizamiento o herniación de la funduplicatura que nos puedan dar también síntomas en estos pacientes. Terapias previas pueden ser, que son utilizadas en pacientes con acalasia, como puede ser la dilatación o como puede ser la inyección de toxina botulínica, previos a cirugía, pueden ser también factores de no éxito o de fracaso en estos pacientes, así en aquellos pacientes en los cuales se diagnostica la enfermedad ya en etapas tardías y donde puede haber sobre todo un diámetro esofágico bastante importante, y también, como veremos más adelante, en aquellos pacientes con acalasia tipo 3 son los que tienen mayor tasa de fracaso. Nuevamente, cuando se hace la cirugía en primera instancia, en cuanto al éxito que se tiene, veamos que en estas dos series publicadas, cuando solamente estos pacientes fueron sometidos a cirugía sin haber recibido previo un tratamiento, el éxito es mayor en comparación con estas mismas series en pacientes en los cuales se habían sometido previo a la cirugía a algún tratamiento endoscópico previo. Entonces, en base a esto, ¿cuál podrá ser entonces el futuro de la cirugía? Obviamente sabemos, y por como han dicho, el POEM requiere habilidades técnicas endoscópicas avanzadas, al igual que la requiere el cirujano para hacer ese tipo de procedimientos. Pero la curva de aprendizaje reportada hasta hoy en la literatura dice que se requieren realizar entre 15 a 25 procedimientos POEM para poder estar certificado para poderlo realizar. Yo creo que hoy el problema para poder obtener rápido esta experiencia, pues es el número de casos nuevos que se están teniendo en acalasia, y que solamente a veces en los centros de concentración es donde se pueden llegar a tener. Cada vez existen mayores revisiones sistemáticas y metaanálisis que comparan tanto la miotomía Heller laparoscópica contra el POEM. Y el POEM presenta una morbilidad, como ya nos las mencionaron, muy baja, y una mortalidad casi igual o nula que la miotomía de Heller. Entonces, la duración del procedimiento y la hospitalización igual puede ser menor o igual a los pacientes que son sometidos a miotomía de Heller. Entonces el POEM aparentemente hasta el momento obviamente presenta una alta seguridad, una casi nula mortalidad, con costos y tiempos de hospitalización que pueden ser iguales o menores que la cirugía laparoscópica. Las tasas de éxito temprano, como nos acaban de mencionar en el POEM, son en general al 90 o mayor porcentaje de este, pero generalmente están basadas en la escala de Ecker. Y algo que hoy se critica es que esta escala de Ecker, dentro de sus parámetros que valora el peso. Y se considera que si el peso recibe una importancia igual de 0 a 3, muchos de estos pacientes al momento que están recibiendo el tratamiento, ya sea en este caso el Heller o la miotomía, el POEM, muchas veces estos pacientes ya llegaron a bajar la cantidad de peso límite que ya no van a seguir bajando, y entonces ahí entraría un número importante en la escala de un valor de 3 o 0 en este caso, y que esto puede estar influyendo, y algo que se sugiere es que debería seguirse utilizando esta misma escala, pero posiblemente sin tomar en cuenta el peso de los pacientes. Cuando comparamos, obviamente, y nos acaban de mostrar estas series en estudios en cuanto a la eficacia a largo plazo del POEM, pues podemos ver la eficacia va casi del 90 al 100%, como ven con los seguimientos en meses, a 10 meses, 14 meses, 22 meses, 8 meses, 12 meses, 12 meses, 28 meses, o sea, son seguimientos buenos, pero son a corto plazo. ¿Qué es importante saber?
Lo europeo y lo importante saber es que la acalasia es una enfermedad crónica. Y como una enfermedad crónica, muchas de sus manifestaciones o de sus complicaciones van a seguir a lo largo de la vida del paciente. Las reintervenciones posteriores a tratamiento, generalmente hasta la fecha ya demostradas, se dan a más de 3 años después del tratamiento inicial, sobre todo en cirugía. Por lo que el alivio de la disfagia a corto plazo no puede ser una medida real de eficacia o de éxito hasta el momento. Cuando comparamos obviamente esta misma evolución y vemos los resultados excelentes que tiene el POEM con respecto a los seguimientos, pues como podemos ver en estos mismos pacientes, pues el seguimiento que se tiene en meses es bastante corto comparado contra los pacientes que fueron sometidos a cirugía laparoscópica de la miotomía con funduplicatura, en donde el seguimiento es a mucho más años de evolución. Las series de Inoue y Watson, obviamente calificadas de acuerdo a los valores de ECA, nos dan valores iguales o menores de a 1, con manometrías generalmente de presiones residuales del esfínter esofágico inferior entre 19 y 16.8 milímetros de acuerdo a estos estudios. Hoy, a los pacientes que son sometidos a otro tipo de tratamiento, como puede ser la dilatación o la cirugía, valores mayores de 10, posteriores a este tipo de tratamiento, son factores de predictores de falla a largo plazo. Los rangos entonces de fracaso que se tienen en el POEM, pues van desde las últimas series que según reporta el doctor Inoue, que van de 0.3%, hasta series a 29 meses, en donde reportan un falla a tratamiento y regreso de síntomas de un 29, en promedio hasta un 21.5%. En cuanto al reflujo, igual tomado por de todas estas series que hasta hoy se tienen, el reflujo posterior al POEM va desde un 10 hasta un 50%. Es importante. Primero, tal vez hablemos a favor del POEM. ¿Y qué dice el doctor Inoue? Y esto es presentado últimamente en el Congreso de la Unión Europea, en la Semana Europea de Gastroenterología este año, en el 2007 en Barcelona. Él hasta la fecha lleva 1.520 pacientes superados por POEM, de él mismo. En él, obviamente, dice que sus pacientes tienen 16% de reflujo sintomático. Ahí falta poner cuántos pacientes tienen reflujo asintomático. Y el reflujo asintomático que él pone en su estadística es de 42%. O sea, 42% de sus pacientes tienen por alguno de los métodos diagnosticados que tengan reflujo patológico, pero este 42% de los pacientes no lo siente. De acuerdo de los que se les hace endoscopía, en cuanto a la clasificación de Los Ángeles, él dice que la mayor parte de sus pacientes tienen una esofagitis A, seguida de esofagitis B en 23%, esofagitis C 5%, una esofagitis grado D en 0.4%. Algo que podría ser alentador, dice que del total de los 1.520 pacientes, solamente el 5% de ellos recibe inhibidores de la bomba. Y que solamente él tiene reflujo refractario en 0.2%. De esos 0.2%, él mencionó 2 pacientes. ¿Y qué propone? Y veamos si esto a futuro puede ser la solución que pueda matar a la cirugía. Él dice que estos 2 pacientes refractarios, obviamente un masculino de 47 años con acalasia tipo 1, obviamente presentaba una hernia yatal. Este es el esofagograma previo al POEM, el esofagograma posterior a la cirugía de POEM, el procedimiento de POEM, y este paciente fue refractario a PPIs y como pueden observar tenía una esofagitis grado C en la escala de Los Ángeles, y obviamente pues esta era la retroversión vista desde endoscopía. ¿Y qué propone él para este tipo de pacientes? El novedoso método de hacer a estos pacientes que tienen enfermedad por reflujo, hacer ahora lo que se considera una mucosectomía antirreflujo posterior al tratamiento. O sea, aquellos pacientes que son diagnosticados con enfermedad por reflujo importante, después de haberles hecho el POEM, a estos pacientes los somete a una mucosectomía en retroversión, como pueden ver, para quitar toda esta mucosa. ¿Y qué conlleva a seccionar toda esta mucosa? Obviamente ven el paciente previo al procedimiento quirúrgico, su hernia yatal. Ven cómo se ve la imagen posterior a la resección de la mucosa en la unión cardial, y cómo se ve el paciente a los 2 meses después de haber hecho la resección de la mucosa. Lo ha hecho en 2 pacientes. Él dice que los 2 pacientes les fue bien.
habrá que valorarlo a futuro y saber si esto pudiera llegar a ser algo que se pudiera tratar en cuanto al reflujo con este tipo de pacientes. Y yo creo que si esto se logra demostrar, pues realmente posiblemente la cirugía estará aguantando sus últimos días. Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad es que en Northwestern University, en la Facultad de Medicina, igual siguieron estudios a 2 años de promedio de POEM, con un fracaso de 8% y 40% de sus pacientes tenían reflujo. Igual en este otro estudio del doctor Swanstrom, muestran 28% de pacientes con esofagitis por endoscopía y 46% de reflujo en pacientes realizándoles pH-metría. Y al igual en este estudio del doctor Von Rein, remuestran esofagitis por endoscopía en 42% de sus pacientes posterior al POEM. La escala, no podemos decir que el éxito a corto plazo de seguimiento con éxito en cuanto al manejo de POEM, pues es importante. No lo podemos negar que ese seguimiento a corto plazo presenta realmente mejoría en cuanto a los síntomas de los pacientes. Pero es importante que estos mismos pacientes que tienen un éxito en cuanto a la disfagia, pues no es nada menor pensar que un 37, 56%, 38%, casi un 40% de los pacientes tengan problemas de enfermedad por reflujo posterior al POEM. Y algo más importante, en estudios, obviamente como dijeron, todo paciente sometido a POEM, una prueba a realizar, obviamente necesaria tendría que ser la pH-metría, porque vamos a poder detectar un número real de pacientes con enfermedad por reflujo. Vemos algo importante, que es aquellos pacientes que nomás fueron valorados por endoscopía contra aquellos que fueron valorados con pH-metría, y obviamente es mayor el número de porcentaje en pacientes que fueron valorados con pH-metría. Hoy, también estudios recientes del año pasado del Dr. Jones, propone que habría que hacer la medición también con técnica de Bravo, inalámbrica, durante 48 horas. ¿Y esto por qué? Porque en el estudio que él propone, o más bien que realizó, hay una incidencia de reflujo del 58% de los pacientes que son sometidos a POEM. Entonces, este valor, por Bravo, es aún mayor que la pH-metría con impedancia o pH-metría convencional que se sigue realizando. Entonces es algo que habrá que tomar en cuenta. Algo que también hasta el día de hoy se ha podido demostrar con los estudios es que los pacientes que tienen enfermedad por reflujo y que fueron sometidos a POEM, ese mayor número de pacientes son aquellos pacientes que tenían antecedente de obesidad previa y tenían hernia hiatal previo al procedimiento de POEM. Entonces, tal vez hoy alguna medida a tomar en aquellos pacientes para realizar o no realizarles POEM sean pacientes que tengan obesidad. Obviamente, al antecedente, porque si tienen acalasia han venido reduciendo de peso, pero si ese paciente antes de tener los síntomas de acalasia era un paciente que tenía obesidad importante o severa y tiene el antecedente de tener una hernia hiatal y tiene una hernia hiatal amplia, pues yo creo que hoy serían esas dos indicaciones para ese paciente no someterlo a POEM, sino mandarlo directamente a una miotomía Heller por vía laparoscópica. En cuanto a la evidencia emergente, obviamente sí, el POEM, como acaban de mencionar, pues obviamente tiene tasas de mejoría temprana en cuanto a los síntomas comparado con la miotomía Heller en pacientes con acalasia tipo 3. Y algo que también va tomando relevancia e importancia es que yo creo que sí es un buen procedimiento y bastante útil en aquellos pacientes en los cuales hay fracaso en la miotomía, obviamente evitando una nueva cirugía en este tipo de pacientes. Entonces, en conclusión, podemos decir que en base a la mejor evidencia hasta hoy disponible a largo plazo, el tratamiento debería de ser, teniendo la experiencia quirúrgica adecuada, la miotomía Heller laparoscópica con funduplicantura anterior debería de ser el tratamiento de elección. La dilatación neumática podría ser considerada en algunos pacientes y en caso de falla optar ya sea por la miotomía o por el POEM. Algo que es cierto hasta el momento es que el POEM llegó para quedarse. Y habrá que seguir, como dicen, haciendo estudios prospectivos aleatorios a largo plazo que puedan comparar mejor los tres procedimientos. Los estudios a corto y mediano plazo presentan resultados hasta la fecha muy similares entre ambos procedimientos. El POEM presenta una alta tasa de enfermedad por reflujo y al día de hoy a nivel mundial hay más cirujanos con conocimientos y habilidades para realizar una miotomía que endoscopistas para realizar un POEM.
centros de referencia con concentración de estos procedimientos va a garantizar mejores resultados y mejores tasas de éxito. Los pacientes con acalasia, como dijimos, tipo 3, presentan una mayor mejoría y éxito con POEM, y recordar que la acalasia pues, es una enfermedad crónica, que las complicaciones del ERG se presentan entre 3 a 5 años después, que la disfagia recurrente por una miotomía inadecuada o en pacientes que pudieran haber sido sometidos y de inicio tener éxito con POEM, pues obviamente estas tasas de recurrencia todavía no sabemos su verdadera tasa de reintervenciones, porque tenemos estudios todavía a corto plazo que todavía no nos los pueden dar a conocer con exactitud. Muchas gracias.